Buenos días a todos. Muy brevemente, pero creo que es no solamente una costumbre, sino una obligación mínima de buena educación agradecer esta invitación, que no he podido por menos que aceptar, porque Kiko pues ha sido mi alumno, también creo que mi amigo, y bueno, aparte que quería venir a felicitarle porque saben ustedes que acaba de sacar brillantemente sus oposiciones a profesor de secundaria. Imagino que lo mismo que ha sido un alumno excelente, va a ser también un profesor excelente. Bueno, ya lo eras de interino. Me ha dicho que hable de las relaciones de España y Europa y para mí me parece una idea genial porque, en primer lugar, la cuestión es importante y es importante para su vida. Ha sido importante para la generación que ya estamos de salida, pero también muy importante, por supuesto, para ustedes que van a sufrir o van a gozar del éxito o del fracaso del proyecto de integración europea. Además, es un momento importantísimo porque se está jugando, probablemente no lo tengamos en la mente, pero estamos viviendo un proceso revolucionario de cambio civilizatorio, de cambio en los modelos de producción, en las relaciones internacionales, y por tanto es muy interesante que en esta Escuela Internacional Arias Montano pues hablemos de ese momento, de cómo está internacionalmente el mundo cambiando. La tercera razón de la oportunidad que me parece bien tomada en consideración por la escuela es que se está realizando una conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. El año que viene, en la presidencia francesa, se va a decidir, pues yo creo que será un gran paso adelante o también puede que sea una gran frustración, porque realmente hay un enorme deseo de poner al día una unión que empezó hace 50 años para un mundo que ha desaparecido y para que pueda responder al nuevo mundo que está emergiendo. Voy a empezar primero por un pequeño repaso histórico, porque creo que no se puede entender el presente y mucho menos imaginar el futuro sin anclarlo también en las vivencias del pasado, las experiencias, las lecciones del pasado. Y en este sentido, mirando hacia atrás, que es una manera de mirar al presente y mirar al futuro, hay tres consideraciones que quiero hacer. En primer lugar, para que la nueva generación que ya nació en democracia sepa que si goza de libertades y goza de democracia, en gran parte se debe a la Unión Europea. Sería inconcebible la España de las libertades que tenemos hoy sin la Unión Europea. Europa, la real y la imaginaria, jugó un papel fundamental en la generación que hicimos la transición. Homologarnos con Europa es una expresión que a ustedes ahora les parecerá exótica, pero era el pan nuestro de cada día en los años en los que yo estaba en la universidad, como están ustedes ahora. Homologarnos con Europa, parecía una cosa extraña, pero es que éramos tan disímiles con Europa que la gran aspiración que teníamos era ser igual que los europeos. Es que habíamos estado 2 siglos en la periferia de Europa, sin jugar. Es verdad que nos evitamos los conflictos europeos, pero a cambio nos encontramos los conflictos nacionales y no fueron pequeños, 4 guerras civiles y llegar a ser lo que había sido un gran imperio en convertirse en un país donde se decía que África empezaba en los Pirineos. Les puedo contar mi primera experiencia cuando volví de París el año 72, llegar a Madrid desde París era verdaderamente casi volver a un país casi subdesarrollado. El ideal europeo fue, por tanto, un elemento que fue la llama de las mejores generaciones de intelectuales españoles. Desde luego de la generación que se llamó del 98, Unamuno, Costa, de todo el regeneracionismo de raíz krausista. España se entendía la solución de los problemas de España a través de su europeización. Otra referencia inexcusable fue la siguiente generación, la generación del 17. Nuestro más grande filósofo, don José Ortega y Gasset, pues fue quien dejó para la posteridad grabado en piedra la gran expresión de que España era el problema y Europa era la solución. También acudieron al mismo requerimiento de incorporar a España a Europa definitivamente lo que fue la generación de la Segunda República, tantas veces tomado en consideración por don Manuel Azaña, por ejemplo, pero en definitiva también por todas las fuerzas progresistas y toda la gente que se reclamaba de alguna manera de la Ilustración y del progreso. Si Europa había sido una idea de una pequeña minoría de intelectuales o de una parte intelectual de nuestra población, la Guerra Civil volvió a demostrar una vez más que el devenir de la historia de España era inevitable conectarlo con Europa. No se entiende la Guerra Civil Española sin saber cómo intervinieron las fuerzas totalitarias de una y otra mente que había en Europa y cómo nuestra guerra tan terrible fue también tan terrible porque terrible era Europa en manos de los 2 totalitarismos que había en los años 30.
Cuando viene la dictadura, también Europa se presenta como la gran solución, puesto que la España peregrina, la que estaba fuera, y también la que sufrimos en el exilio interior, sabíamos que esto no tenía solución si no era por el apoyo de Europa. El año 48 tiene lugar en La Haya el lanzamiento de la idea de la Unión Europea, y hay una resolución política donde se establece claramente, allí entre aquellos 800 intelectuales hubo una docena de españoles, y se estableció claramente algo que va a ser para la historia de España definitivo, y es que cuando España recobre las libertades, España volverá a incorporarse a la Constitución Europea, que en aquel momento, año 48, empieza con el Consejo de Europa y luego en el año 51 con las primeras comunidades. Europa fue no solamente una idea utópica, una idea que nos movía en términos referenciales, sino que fue además muy importante en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en este momento. Europa es el sitio donde se reencuentran las dos Españas beligerantes del año 36. Es precisamente en ese congreso del movimiento europeísta, el año 48 en La Haya y luego uno el año 62, que va a ser lo llamado contubernio de Múnich, donde se van a reencontrar los contendientes de la guerra civil y se van a abrazar en torno al ideal europeísta. Es Europa el sitio donde empieza el diálogo y donde empieza el consenso de las fuerzas políticas moderadas de la derecha y de la izquierda, las democráticas. También el Partido Comunista acude a Múnich el año 62, aunque solo de observadores. Pero es la idea de Europa la que va a dar salida a ese nudo gordiano que significaba una España que se había enfrentado a muerte y que ni siquiera se hablaban unos con otros. Fue Europa el lugar, el referente que hizo posible que nos entendiéramos, que empezáramos a dialogar los que estaban a un lado de las trincheras y a otro lado de las trincheras en la guerra y en la posguerra. Europa fue la bandera de la libertad para las nuevas generaciones que se preparaban para gestionar el posfranquismo. Felipe González, en un artículo en El País, el año 99, permítame, porque fue mi maestro, escribió: Europa era la ambición, la frontera de nuestra ambición, la bandera de la libertad contra la dictadura, el deseo de homologación con las instituciones democráticas, el espacio político con reglas que nos servían de referencia en una España donde la dictadura cumplía 30 años y el horizonte parecía lejano. Era Europa. Y Europa fue no solamente un sueño, fue una realidad. El 1 de enero de 1986, los portugueses, que también habían estado en el ostracismo por su dictadura, y los españoles entramos definitivamente en Europa. Y con aquel tratado, los españoles vimos culminada, en contra de las interpretaciones historicistas que tienen ahora presentistas, la verdad es que en aquel momento fue una unanimidad total de todas las fuerzas políticas, bueno, no porque no hubiera otras que estuvieran en contra de la Unión Europea, sino porque eran realmente irrelevantes y cuando acudieron a las urnas no tuvieron ningún voto. Fue la entrada en la Unión Europea un empeño que concitó la unanimidad de todas las fuerzas políticas significativas de nuestro país, porque no encontramos, mi generación no encontró un empeño más noble y más necesario que pasar la página y recobrar la libertad para abrigarnos en la casa sólida y en la casa habitable que era la Unión Europea. Y después ha sido una historia de éxito. En España todos sabíamos que no era solamente una cuestión política, que ya era importante la libertad, es que también España necesitaba absolutamente la ayuda de Europa para salir de una etapa verdaderamente dramática de pobreza, de miseria, de aislamiento internacional. Y Europa en gran medida ha colmado tales aspiraciones. Nuestra participación nos ha servido no para que en España no existan problemas. En España siguen existiendo problemas, pero los problemas que existen en España son, como pensábamos nosotros entonces, tener los mismos problemas que tenían los franceses, los italianos o los holandeses. No problemas diferentes, tenemos los mismos problemas que tiene Europa, pero no teníamos problemas diferentes, como fue mi generación, que teníamos que abordar problemas diferenciales respecto cuando salíamos fuera, estudiantes, y veíamos, yo en mi caso concreto, en Bélgica, en Francia, trabajando y viendo sus universidades, viendo sus fábricas, viendo sus sindicatos, sus partidos, viendo la libertad de prensa. Nuestros problemas eran radicalmente diferentes. Tenían problemas de inflación, tenían problemas de paro, tenían problemas industriales, pero nosotros teníamos todo eso multiplicado por 10 y además los problemas típicos españoles. Porque además Europa para los españoles no ha sido solamente la libertad y la democracia, también ha sido la solidaridad. Mediante esa solidaridad de los fondos estructurales, los fondos de cohesión, la solidaridad también en enseñarnos a gestionar democráticamente nuestros ayuntamientos, nuestros sindicatos, nuestros partidos, la labor de laboratorio de ideas y de mejores prácticas de Europa. Y la solidaridad
y eso ya sí son ustedes testigos, la solidaridad que nos faltó, por cierto, en la crisis de 2008. No es que nos faltara, sino que nos dejaron solos y que no nos hicieron nada más que ponernos a prueba una vez más de que solos no podíamos salir al principio de la crisis. Pero ahora en el COVID realmente es donde se ha visto también de una manera muy palpable, lo estamos viendo, cómo el estar todos unidos y estar dentro de la Unión Europea nos ha evitado los sufrimientos que tienen países hermanos en Latinoamérica, desde tener vacunas hasta tener, como vamos a tener ahora afortunadamente, fondos suficientes como para recuperar lo que ha destruido la pandemia en el tejido productivo y probablemente, si somos inteligentes, para ubicar nuestra economía, nuestras finanzas y nuestro futuro en una vía mucho más sostenible en el futuro. De manera que Europa, el primer elemento histórico ha sido, sin ninguna duda, que nos ha permitido recobrar nuestras libertades, nuestra dignidad, pero también nuestras infraestructuras en capital humano, nuestras infraestructuras en capital de lo que es el nervio de la nación, y hacernos europeos ha sido tanto como volvernos a hacer ciudadanos y volvernos a mantener con problemas, pero con problemas no solamente los mismos que los de los europeos, sino que a diferencia de lo que yo viví cuando era joven, ahora los problemas que tenemos son los problemas de los países ricos, mientras que antes teníamos los problemas de los países pobres. Y son peores los problemas de los países pobres que los de los países ricos. Hoy en España, afortunadamente, al igual que en Europa, tenemos un estado de bienestar que ofrece educación, sanidad, pensiones, más o menos bueno, más o menos razonable, pero infinitamente mejor que lo que tuvieron las generaciones de españoles que vivieron fuera de Europa. Pero Europa nos va a permitir, no sé cuánto llevo ya, Kiko, porque hemos empezado. Europa no solamente es la mirada al pasado, es también nuestra guía de futuro. Tenemos un nuevo siglo, tenemos nuevos retos. La Europa que salió para superar los retos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría y de la división del mundo, ahora se enfrenta a retos enormes porque el mundo está cambiando de una manera extraordinaria. Si me pones la primera diapositiva. Europa antes era el mundo. Europa ahora está en el mundo. Europa, ven ustedes ahí ya nuestra realidad, es un pequeño lugar en el centro del mundo. Esa es la imagen que tienen ustedes de Europa, es una imagen falsa. Esa es la proyección de Mercator, donde Europa está en el centro del mundo y donde el hemisferio norte es más grande que el hemisferio sur. Y esa Europa incluso, que es solamente un pequeño lugar, el 5% de la población de la superficie mundial, el 7% de la población mundial, tenemos el 30% del PIB del mundo, a pesar de ser solamente el 7%, y tenemos el 50% del gasto social. Pero es un pequeño lugar en el mundo. Si me pones la segunda diapositiva, este es el mundo real. Este es el mapa que ven los escolares en las escuelas de China, de Malasia, de Corea y de Japón. Es un mundo en torno al Pacífico. Ahí están los 2/3 de la humanidad viviendo. Tienen ustedes ahí en 10 puntitos rojos las ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes. Ya no hay ninguna ciudad europea de más de 20 millones de habitantes. Y Europa está en una esquina. Este es el mundo. Este es el mundo real que hay hoy. Y este es el mundo que va a ser mucho más evidente dentro de 30 o 40 años. Dentro de 30 o 40 años Europa ya no va a ser como era antes la mitad de la riqueza del mundo. La mitad de la riqueza del mundo va a estar en Asia. Los 2/3 de la población. Y en Asia va a estar las más altas tecnologías. Es un mundo completamente diferente. Europa se está enfrentando, lo igual que se enfrentó en el siglo XIX, a un cambio civilizatorio y a un cambio de una revolución nueva. En el XIX Europa fue capaz de ganar la revolución industrial. Fue el líder de la revolución industrial. Este es el mundo que se está diseñando para el futuro. ¿Seremos capaces de ganar la revolución industrial? Le he dicho bien. ¿Seremos capaces, Europa, con la pequeña parte de población que tenemos? Y ponme la tercera diapositiva aquí, por favor. Una población que además está envejecida, 45 años tiene la edad media de los europeos en este momento, frente a 21 en África, frente a 35 en Asia y declinando. En España, si le pusiera las cifras, se pondrían los pelos de punta, realmente, del proceso de caída vertiginosa de la población. ¿Cómo vamos a poder abordar el futuro? ¿Queremos en el futuro vivir con los valores chinos y con los valores asiáticos? Si no queremos vivir con los valores chinos y valores asiáticos, tenemos que consolidar la Unión Europea, porque todos juntos seremos muy pequeños para abordar estos cambios y estos retos tremendos que nos envía la imagen del futuro. ¿Queremos vivir con esos valores? Nuestra viabilidad como sociedad, nuestro modelo de estado de bienestar es radicalmente distinto al que hay en este momento en Asia y sobre todo en China como paradigma del nuevo modelo.
que es un modelo de ultraliberalismo en lo económico y de gran totalitarismo en las libertades personales, sin derechos ciudadanos, sin derechos políticos y sin derechos sociales. No habrá, escúchenme ustedes, no habrá ninguna posibilidad de mantener lo que hoy tenemos si fracasara el modelo europeo. Si Europa en su conjunto ya tiene un reto muy importante para ocupar un lugar en ese mundo que viene, países como España, no solamente como España, Alemania, no estará en el G20 Alemania dentro de 30 años, estará Brasil, estará México, estará India, estará Malasia, estarán algunos países africanos, Egipto, Nigeria. No habrá ni un solo país europeo. La única posibilidad que tenemos es que el proceso de integración europea continúe adelante para hacer frente a las grandes corporaciones financieras que están en Asia, para hacer frente a los otros paradigmas y los otros modelos, que es un modelo simplemente de mercantilismo, de proteccionismo y probablemente, ¿por qué no?, porque otras veces en la historia se ha dado, posiblemente de confrontaciones, no solamente financieras, sino de confrontaciones militares. Por tanto, Europa, para España, no solamente ha sido la gran esperanza del pasado, el gran activo del presente, es la única esperanza que tenemos del futuro. No nos cansaremos por eso. En un momento en el que España, la agenda política, deriva en cuestiones absolutamente anecdóticas, absurdas, que no tienen nada que ver con el presente y mucho menos con el futuro, de al menos recuperar en aulas universitarias, en aulas académicas, decirle, parémonos a reflexionar, pongamos las luces largas y veamos cómo queremos que sea la vida de la siguiente generación, de su generación, de la generación de mis hijos, de mis nietos, cómo queremos que sea esa vida. Y créanme ustedes, todos los analistas coinciden. Sin Europa no tendremos ninguna posibilidad de mantener nuestra economía, de mantener nuestro empleo, de mantener el suministro de materias primas, de mantener, si viene una pandemia, las vacunas. Hemos podido tener vacunas razonablemente porque hemos sido capaces de comprarlas, aunque hubiera un primer momento de duda, pero las hemos podido comprar a precios razonables y está llegando lo mismo a las regiones pobres que a las regiones ricas del continente y está llegando lo mismo a las personas con posibles que las personas que carecen absolutamente de ninguna posibilidad. Este modelo europeo, que ha consistido en un desarrollo armónico entre la cuestión económica, las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales, es único en el mundo. Es el único modelo donde se está tratando de tratar simultáneamente todas las necesidades sociales. Y ese modelo es vital preservarlo para nosotros y posiblemente también para el mundo. La crisis climática, las crisis sanitarias. Europa está dando el ejemplo de cómo hay que gestionarlo todos unidos y no individualmente cada país o cada región del mundo. Si Europa realmente fracasara en su empeño, probablemente el mundo va a tener un futuro muy complicado, muy conflictivo. Por eso, los retos tenemos que superarlos con un proyecto que necesariamente, si el mundo ha cambiado, el proyecto también tiene que cambiar. No puede ser, como dicen en Bruselas, business as usual. No podemos continuar igual que hemos continuado hasta ahora. La pandemia nos está enseñando, primero, que tenemos que mutualizar la deuda, porque cada país, por sí solo, sus deudas, con las dificultades que tenemos de financiar nuestros gastos públicos de protección social, si tenemos que acudir a los mercados uno por uno, nos van a poner al 10, al 15, al 20%, o vete a saber si dispondríamos incluso de financiación. Tenemos que estar unidos para financiar nuestro estado de bienestar. Tenemos que estar unidos para poder tener investigación, el I+D+I, que es el futuro del mundo. Tenemos que estar unidos. La pandemia nos ha enseñado que necesitamos, porque no tenemos todavía en Europa, tenemos que modificar los tratados para que haya una unión de salud en Europa, porque en este momento solamente hay una cooperación entre los Estados miembros. Tenemos la moneda, tenemos el mercado único, pero no tenemos un estado de bienestar único, no tenemos un modelo sanitario único y necesitamos avanzar hacia ese modelo. Y necesitamos una política exterior y de seguridad común para que podamos abordar lo que son las crisis del terrorismo, las crisis de no quedar a expensas de la política internacional de los grandes bloques. Hemos visto lo que nos ha pasado con Trump. Europa necesita seguir avanzando, necesita reformarse. Se está estudiando eso en la conferencia que hay hoy y que va a terminar el año que viene, el mes de mayo. Necesitamos absolutamente abordarlo. Necesitamos abordarlo y solamente para terminar, porque yo creo que me debe quedar muy poco tiempo, me voy a permitir darle mi opinión de dónde está la clave del éxito o del fracaso del futuro. Nos guste o no nos guste, si no hay una economía sana, no habrá una sociedad sana.
Si no tenemos riqueza, no podremos repartir riqueza y bienestar, repartiremos pobreza. Y para tener riqueza, para poder financiar nuestra salud, nuestra educación, nuestras pensiones, para que haya trabajo, la clave está en lo mismo que ocurrió en la anterior revolución. Europa fue líder en las nuevas tecnologías de la revolución industrial, en el carbón, en el acero, en el motor de explosión, en los altos hornos. Lo que fue la tecnología estuvo en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Ahí se consiguió que un continente pequeño como el continente europeo fuese el líder del mundo. Ahora hay una nueva revolución. La clave va a ser exactamente igual. O Europa lidera la nueva revolución tecnológica, o Europa lidera también colateralmente el compromiso verde de mantener el planeta, de mantener el clima, de mantener los recursos vitales, o Europa lo lidera o Europa fracasará. Y para que Europa lidere esa nueva revolución tecnológica es fundamental la productividad del sistema productivo. No tenemos población suficiente para competir con Asia. No tenemos materias primas suficientes para competir con los nuevos países emergentes, Brasil, etcétera, etcétera. Pero tenemos una población muy bien formada, muy bien educada. Pero hay que continuar con ese esfuerzo. Hay que continuar con la educación. Si queremos ganar la batalla de la productividad, tenemos que educar de una manera mucho más sólida de lo que se está haciendo en este momento en nuestro país. Educar a los chavales y a las chavalas, educar con idiomas, educar con una mente amplia, con una mente universal, con una mente liberal, abierta a ganar el mundo. Con una educación que les permita tener habilidades para ganar lo que dentro de 50 años va a ser totalmente novedoso. La forma de producir, la forma de vender, la forma de viajar, la tecnología. La digitalización. Hemos visto lo importante que ha sido en esta pandemia el poder tener estos aparatitos. La digitalización, poder interactuar con el resto del mundo a través de las nuevas tecnologías, tener esa capacidad. De modo que quería terminar con esta nota optimista. No lo tenemos seguro, pero tenemos capacidades. Tenemos unas sociedades sanas, tenemos unas sociedades educadas, tenemos unas sociedades armónicamente construidas, no tenemos los grandísimos problemas que tienen otras partes del mundo. Tenemos que aprovecharlo, pero no podemos dormirnos. Tenemos en los próximos 10, 15, 20 años, se va a definir el futuro de Europa y se va a definir, por tanto, el futuro de España. Y estará, por tanto, en la educación, en la investigación y el desarrollo del I+D+I, estará en mejorar nuestra gobernanza, nuestras instituciones, nuestras universidades, en olvidarnos de los problemas del pasado para abordar los problemas del futuro. El conseguir un Estado donde somos muy poca cosa, si continúa y Europa vuelve a caer en las tentaciones del pasado, del nacionalismo, de cada uno resolver sus propios problemas, o de los nuevos nacionalismos, de destruir los estados actuales para hacerse todavía más pequeños, más insignificantes, Europa va a fracasar. Y si Europa fracasa, vamos a fracasar nosotros. Y yo creo que ustedes, la generación de los nuevos europeos, mis hijos, mis nietos, tienen derecho a una España mejor y para eso necesitarán también una Europa mucho mejor. Muchas gracias. Pero hay una pregunta que me lleva asaltando desde que empezó y es que usted ha mencionado el proceso de integración de... Sí. ¿Has mencionado el proceso de integración? Si no, quítate la mascarilla, yo creo que no habrá ningún ¿Sí? problema. Que ha mencionado usted el proceso de integración de los países en la Unión, de los diferentes estados en la Unión Europea. Y es que me gustaría preguntarle qué cree usted que tiene España que ofrecer para restaurar o reencauzar el proceso de integración que vemos que se está rompiendo en Europa. ¿Qué cree España que tiene que ofrecer para esta Europa nueva que se está presentando ahora? Bueno, muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta muy relevante, porque además se me ha olvidado decir que España, uno de los problemas o una de las tentaciones que hay que evitar es el viejo que inventen ellos. Hasta ahora siempre hemos estado viendo a la Unión Europea como una tarjeta de crédito o como un cajero automático del que sacábamos cosas, sin darnos cuenta de que Europa, Fregenal de la Sierra es Europa. Está en Europa como Uppsala o como Atenas. Es decir, que esa reforma, ese esfuerzo, si estuviéramos en un país islámico diríamos esa yihad, esa lucha por ganar el futuro, España tiene que tener la ambición de estar en la vanguardia de la Unión Europea.
La otra vez, el año 51, no pudimos porque había una dictadura aquí, pero ahora estamos en el centro. Somos uno de los 4 grandes de la Unión Europea. En algunas cuestiones, aunque le parezca una cosa realmente tal, pero España es el 7º país en digitalización en este momento. España tiene mucha capacidad. España tiene muy buenos centros de investigación, tiene buenas universidades, tiene unas empresas, algunas de las empresas tecnológicas españolas están en la punta. Tenemos muy buenos ingenieros. España ya no es el pariente pobre, España ya está en la media de la Unión Europea y España tiene que tener la ambición de salir adelante. ¿Qué debería hacer España? Yo soy un viejo socialdemócrata, aunque soy un socialista sin partido en este momento, pero soy un viejo socialdemócrata. Yo creo que España debería, frente al mundo, frente a Europa, plantear muy firmemente, primero, ser más europeístas que nadie, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, lo que es estar en la periferia o lo que es estar en el ostracismo. O sea, frente a las tentaciones que hay en Holanda o en otros países de reducir a Europa simplemente a un mercado común, nosotros tenemos que tener la ambición de decir no solamente lo que tenemos hoy de la Europa política, más Europa, tenemos necesidad de más integración. Ser, por tanto, vanguardia en la integración europea. Tendríamos que tener esa historia. Y yo, como viejo socialdemócrata, diría, y una Europa más social, no solamente una Europa más política, una Europa más social. Ya les he dicho, la pandemia nos ha enseñado que las deudas que contraigamos por el COVID las vamos a pagar entre todos los europeos. Tenemos que decir que no sea solamente lo del COVID. Cuando termine la pandemia deberíamos la deuda mutualizarlo a nivel europeo, porque si la mutualizamos vamos a conseguir el dinero al 0%, al 1%. Si España tiene que pagar su deuda sola, va a tener que pagarla al 7% o al 9%, que es lo que nos pasó en la anterior crisis. Entonces tenemos que mutualizar la deuda. Tenemos que hacer, en ese momento, los ERTE los está pagando un seguro europeo que se llama SURE. O sea, el dinero que están cobrando nuestros trabajadores en ERTE es porque nos está ayudando la Unión Europea con sus recursos. Pero hay que decir que cuando pase el COVID, también el seguro de desempleo debería ser mutualizado. Tendría que haber un seguro de desempleo a escala europea. Lo que he hablado de la salud, hemos demostrado de que no podemos tener laboratorios en Alemania, además en el Reino Unido, mira lo que nos han hecho con AstraZeneca. Tenemos que tener un sistema de investigación, tenemos que tener un sistema de intercambio, no solamente de cooperación, que está muy bien, pero tener un sistema europeo que responda a las crisis sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, España debería estar a la vanguardia de ese elemento. Porque además nosotros tenemos aquí una ventaja, no me ha dado tiempo. Si el año que viene me invité a la universidad, hablamos de la sociedad europea. Tenemos la sociedad y tenemos la juventud más europeísta. Tenemos la gente joven que sigue con el ideal europeísta. Por ahí hay mucha gente por ahí fuera que le parece normal. Nosotros sabemos lo que ha sido ser anormal y lo que es ser normal. Entonces nuestra juventud, que está en este momento ya saliendo de nuestras fronteras, que está en los programas Erasmus, en no sé qué, que está realmente en la vanguardia del europeísmo. España debe estar en la vanguardia del europeísmo. Y un europeísmo, desde mi punto de vista, no solamente mercantil, no solamente diplomático, social también. Eliminando, lo dice en la conferencia, reducir las tasas de pobreza, incrementar los programas de solidaridad. España tiene la obligación de decir eso y dejar de estar planteando problemas a Europa. España debería estar dando soluciones a Europa y de momento estamos planteando más problemas que soluciones en Europa. Esa es un poco mi reflexión. Bueno, yo tengo una mujer y una nieta que me están esperando en Madrid. Me quedaría con ustedes todo el día en un sitio tan maravilloso, pero Kiko, quiero forzarte el año que viene, si estoy en este mundo todavía me gustaría venir aquí. A ver si habéis arreglado el colegio ya y ya será perfecto, fresquenal. Muy bien. Me tengo que marchar, lo siento mucho. Gracias.